¿Alguien me puede decir, por favor, en dónde hemos quedado? Creo que esto hemos visto de la emisión de positrones, cómo se ve los cánceres, ¿no? Después, ¿no saben en cuál hemos quedado? Creo que nos faltaba bien poquitito. Respondan, pues. ¿Nadie? Hablen. Bueno, buenas noches, doctora. Quedamos ahí, toracocentesis diagnóstica. Aquí, Estuvimos viendo exactamente ahí, aquí. adentrándonos. Ah, ya. Sí, en la anterior imagen, ahí, Aquí, aquí, No, doctora, en la parte de la letra de... sí, aquí. ahí. Entonces, Ya. Ya, bueno, entonces vamos a recordar un poquito de la técnica de toracocentesis que algunos, bueno, de este curso que nadie ha visto toracocentesis. Pero bueno, creo que la anterior vez ya les he explicado en clase más o menos cómo es la técnica borde superior de la costilla, teniendo cuidado con no tocar borde inferior, porque en borde inferior están pasando venas, arterias y los nervios y podemos lesionar. Entonces, desde el momento en el que hacemos la toracocentesis, ya al ver la calidad del líquido que puede salir, como en este caso que estamos viendo que es sangre, cuando el contenido es sangre, ya no es un derrame pleural, sino se llama hemotórax. Cuando el contenido es pus, se llama empiema. Cuando es contenido lechoso, que es característico del quilo, o el líquido linfático, se llama quilotórax. Entonces, de acuerdo a las características, pues también nos pueden orientar a ciertas enfermedades. Como aquí bien lo dice, la apariencia del líquido pleural puede ser cerosa, es decir, transparente, como la orina más o menos. Es amarillo citrino, transparente, ceroso. Esa es la característica casi normal del líquido pleural. Cero fibrinosa, cero sanguinolenta también puede ser netamente hemática como esto que es sangre, sangre. Cuando es cero sanguinolenta es mezclado el amarillo citrino junto con la sangre, es decir, es un rojo suavito. Puede ser purulenta o quilosa. Un líquido ceroso, es decir, amarillo como la orina, ceroso, se muestra como un fluido amarillo claro y semitransparente. Este líquido ceroso es bien característico de los trasudados, es decir, de los derrames pleurales secundarios, otras patologías que se producen únicamente por el aumento de la presión hidrostática dentro del espacio intravascular. Entonces, estos derrames son netamente benignos, no hay necesidad de hacerles ningún otro estudio más, porque si es trasudado quiere decir que es secundario a alguna otra patología como insuficiencia cardíaca, renal, insuficiencia hepática o disproteinemia, que hemos visto ya las causas en la anterior clase. Si tenemos una apariencia más serofibrinosa, un poco turbia, opalescente, a veces es más habitual ver este tipo de líquido en los exudados. Y como hemos mencionado en las anteriores diapositivas, los exudados son ya patologías netamente de la pleura, por inflamación directa a la pleura, que generalmente están ocasionados por infecciones como neumonías. Puede ser tuberculosis, que es otro tipo de infección también extrapulmonar en la pleura, o puede ser también otro tipo de inflamaciones netamente pleurales que pueden estar ocasionadas por enfermedades inmunológicas, el lupus o en el peor de los casos, cáncer, ¿no? Entonces, y aquí bien lo dice, los exudados, cuando es un líquido más opalescente, más turbio, puede ser una causa infecciosa, maligna o inflamatoria, no infecciosa, ¿no? El aspecto cero sanguinolento, si yo cuando saco líquido veo sangre, ya sea mezclado una sangre así suavita, mezclado con líquido amarillo citrino o directamente pura sangre como se ve en esta imagen, que es sangre, sangre, es muy común de los exudados malignos. Si yo veo sangre me asusta un poco porque es muy característico de los cánceres, ¿no? Aunque a veces puede ser también, puede verse en tuberculosis, aunque no es muy frecuente, pero puede verse. Entonces, mi obligación, si veo yo ese tipo de líquido, es, lo más seguro es que sea exudado de entrada, pero tengo que pedir nomás los estudios correspondientes, que es el examen físico-químico para que me reporten los valores de glucosa, de proteínas, de albúmina, del LDH en el líquido pleural y así yo podré sacar mis criterios de Light.
para ver si es exudado o trasudado. Pero en este caso lo más seguro es que sea exudado y también como primera causa están los derrames malignos, ¿no? Cáncer. Pero tengo que descartar nomás también tuberculosis. Ahora también puede haber este tipo de líquido cero sanguinolento o hemático en traumatismos, accidentes de tránsito, algún golpe que el paciente haya recibido, caídas con impacto directo o con lesión de los vasos a nivel pleural, a nivel pulmonar o a nivel torácico, que puede ocasionar la salida de sangre por daño traumático en los vasos directamente al espacio pleural, ocasionando este tipo de sangrados. Pero si mi paciente no tiene antecedentes de ningún traumatismo, entonces tengo que sospechar nomás en malignidad o en tuberculosis. Los derrames pleurales secundarios a tromboembolismo también puede darnos líquido cerohemático o hemático y también los paraneumónicos, porque recordemos que las infecciones, habíamos dicho que a nivel del endotelio vascular produce deformidad de la pared del endotelio vascular, deformidad de los poros del endotelio, lo que va a dejar salir del intravascular al extravascular todo el contenido de la sangre, proteínas, glóbulos rojos, por eso es que el líquido pleural puede teñirse de rojo en estos casos. Cuando tiene una apariencia o cuando la detección es pus, generalmente la pus se manifiesta como un líquido achocolatado, amarillento, confirma la presencia de MPM. En este caso se denomina MPM, ya no derrame pleural. Y la apariencia lechosa o quilosa sugiere un quilotórax. Entonces, de acuerdo al contenido del espacio pleural, el nombre del derrame pleural va cambiando. Derrame pleural se llama cuando es amarillo citrino, clarito, entonces ese es un derrame pleural. Pero si ya cambia a sangre, ya debería ser un hemotórax. Si cambia pus, ya debería ser un empiema. Si es kilo, entonces será un kilotórax o líquido linfático, ¿no? Y para que se genere un kilotórax, la causa principal siempre es traumatismo. Es un paciente con accidente de tránsito o algún tipo de trauma con fractura directamente de los conductos linfáticos, lo que va a ocasionar este quilotórax. Puede ser también de naturaleza maligna en algunas ocasiones y sobre todo en el linfoma. Se puede ver también quilotórax. Pero esta relación con la apariencia no siempre es cierta. Entonces aquí tenemos un resumen de los exudados y trasudados en cuanto a sus causas. Si nuestro líquido no sale trasudado, pues pensaremos en todas las patologías que están fuera de la pleura, porque ese líquido no es una afección directamente a los vasos pleurales, sino solamente es un aumento de la presión hidrostática dentro del espacio vascular, y eso no es solamente en el pulmón, sino es a nivel generalizado. Por lo tanto, el paciente con trasudado secundario a este aumento de la presión hidrostática no solamente va a tener derrame pleural, sino también va a tener edema en miembros inferiores, congestión hepática. Incluso están a veces con ascitis, porque este aumento de la presión hidrostática no se ve en todo el sistema, ¿no? En todo el cuerpo. No es solamente en unas partes. Entonces, para eso buscaremos datos de insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia, síndrome nefrótico que ocasiona hipoalbuminemia y eso es lo que ocasiona el aumento de la presión hidrostática generando trasudados. La glomerulonefritis, la ascitis por cirrosis, que si bien no ocasiona tanto aumento de la presión hidrostática, pero por ser ascitis en la cirrosis, habíamos dicho que uno de los mecanismos fisiopatológicos para que se produzca derrame pleural son los defectos en el diafragma, ¿no? Tenemos unos conductillos que comunican el abdomen con el tórax y de ahí es que la ascitis o el líquido ascítico va subiendo hacia el tórax, produciendo también un derrame pleural secundario. En la sarcoidosis también se puede ver, diálisis peritoneal, cirugía de revascularización miocárdica y en el TEP. En cambio, los exudados ya son, el exudado ya es algo que me compete a mí dentro de mi especialidad. Yo ya en estos casos tengo que averiguar la causa. Si me sale líquido trasudado, yo no hago nada porque primero tienen que compensar la causa y de los trasudados la causa es la insuficiencia cardíaca, tengo que buscar una de las causas, ¿no? Entonces, eso es correspondiente a la especialidad de medicina interna, cardiología, dependiendo a qué patología es la que tiene el paciente. Entonces, una vez que se compensa eso, yo recién puedo tomar conducta en cuanto al derrame pleural, pero generalmente cuando se compensan estas patologías, el derrame pleural también
cede, desaparece, se reabsorbe por sí solo. A veces no hay necesidad ni de hacer nada más. En cambio, el exudado no es así. El exudado es un daño directamente a la pleura y eso sí me compete a mí investigar la causa, ¿no? Entonces, dentro de las primeras causas están las neoplasias, cáncer, y las infecciones. Y en nuestro medio, dentro de las infecciones, la primera infección que produce derrame pleural es la tuberculosis extrapulmonar, en este caso pleural. También las neumonías nos pueden producir derrame pleural, pero clínicamente algo que diferencia la tuberculosis y las neumonías es que el derrame pleural originado por neumonía generalmente es poquitito, no pasa de los 400, 200 cc y eso. Entonces, poquitito, 1, 2, siempre va a estar acompañado de un foco neumónico, porque es secundario a una neumonía, ¿no? Hay un foco de condensación, es decir, un patrón alveolar en la radiografía y puede verse también acompañado de un borramiento del ángulo costodiafragmático que corresponde al derrame pleural paraneumónico. En cambio, el derrame pleural por tuberculosis siempre es harto, supera los 1000, 2000, hasta 3000 ml, es decir, 3 litros de líquido pleural puede entrar, hasta 4 litros puede entrar en el espacio pleural. Entonces, y puede colapsar totalmente el pulmón. Entonces, esa es la diferencia. Si mi derrame pleural es harto, entonces tengo que pensar nomás en tuberculosis o en cáncer, pero no en neumonías, porque las neumonías no producen tanto derrame. Otras patologías infecciosas que nos pueden producir también derrames, el micoplasma, la neumocistis, hongos, ¿no? La neumocistis girovesi, que es un hongo, el micoplasma, neumonía es una bacteria típica, el tromboembolismo pulmonar, que nos puede dar tanto un exudado como también un trasudado, las colagenopatías, la artritis reumatoidea, lupus eritematoso, patologías intraabdominales, absceso subrénico, pancreatitis, todo lo que produce inflamación a nivel pleural puede ocasionarnos un exudado. Sin embargo, para poder distinguir este exudado, para poder identificar la causa, siempre va a haber otras manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, si digamos fuera un exudado secundario a una colagenopatía, a artritis, digamos, el paciente no va a tener solamente derrame pleural, va a tener dolor articular, los síntomas de la artritis. Si digamos estoy pensando en lupus, entonces el paciente tendrá pues las otras manifestaciones clínicas en otros sistemas, como por ejemplo en el riñón, porque el lupus también afecta al riñón, tendrá las lesiones cutáneas características del lupus que hacen a las de mariposa, y así tengo que ver todo el contexto del paciente para poder identificar la causa. Ahora, si mi paciente no tiene nada de estas cosas, pues me iré a estos principales diagnósticos, que son las neoplasias y las infecciones. ¿No? Si mi paciente no está tosiendo con expectoración purulenta y no tiene neumonía, entonces mire a pensar en tuberculosis o en neoplasias, una de las dos. ¿Cómo se hace la conducta? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer yo frente a un derrame pleural? Primero, siempre es identificar si mi derrame es exudado o trasudado, haciendo la toracocentesis, mandando el líquido al laboratorio, a un estudio, al examen físico-químico del líquido pleural. Ese es el estudio que se solicita, examen físico-químico del líquido pleural, y ahí nos van a reportar los valores de glucosa, de proteínas, el pH, la albúmina, el LDH, todo lo que necesitamos para el líquido pleural. Y para sacar los criterios de Light, también habíamos dicho que necesitamos un laboratorio de sangre que nos reporte proteínas y LDH del mismo día que hemos hecho la punción, ¿no? Entonces yo solicitaré todo eso y de acuerdo a eso determinaré si mi líquido es trasudado o es exudado. Si es trasudado, ¿qué voy a hacer? No hago nada. En otras palabras, porque al tener como etiología el trasudado un aumento de la presión hidrostática, lo que hay que hacer es disminuir pues esa presión hidrostática para que no siga fugando líquido. Y ese aumento de la presión hidrostática es secundario a alguna otra enfermedad, insuficiencia cardíaca, renal. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es compensar primero la patología causante, que eso ya no me compete, ¿no? Dentro de la especialidad de neumología, si yo identifico un trasudado y el paciente tiene antecedente de enfermedad cardíaca, esté dematizado, entonces le competirá compensarle al cardiólogo.
¿no? El cardiólogo compensa la patología y muchas veces el derrame incluso se reabsorbe solito, no hay necesidad de hacerle nada. Y eso generalmente es a base de diuréticos, ¿no? Como hay aumento de la presión hidrostática, se le da diuréticos al paciente, disminuye la presión hidrostática y va disminuyendo toda la congestión en todo el cuerpo. Y no es necesario hacer toracocentesis evacuatoria, no hay necesidad de evacuar. ¿A qué decimos toracocentesis evacuatoria? Cuando punzamos y sacamos todo el líquido posible del espacio pleural, evacuamos, ¿no? Entonces no hay necesidad de hacer eso. Solamente en una circunstancia se hace una evacuatoria a un trasudado. Cuando el paciente tiene bastante cantidad de derrame pleural y le está afectando a la respiración, no tiene mucha disnea, tiene mucha necesidad de oxígeno suplementario, está con insuficiencia respiratoria aguda, notablemente distresado, entonces ahí tengo que yo hacer, aunque sea trasudado, una toracocentesis evacuatoria para ayudar al paciente a compensar la parte respiratoria. Pero si mi paciente tiene un derrame pleural leve, moderado, no tiene síntomas respiratorios, porque estos pacientes generalmente son crónicos, se van descompensando poquito a poquito y por lo tanto el líquido va juntándose poquito a poquito y se vuelven crónicos. Si pasa eso y no tiene síntomas respiratorios, no hay necesidad de tocarle, porque al estarle punzando también al paciente, este es un líquido sano, es un líquido trasudado, es un líquido cristiano, ¿no? Si yo le voy a estar punzando, hay riesgo de que infectemos más bien ese líquido. No es recomendable hacer punciones en estos pacientes a repetición y menos si están descompensados todavía, porque si yo le evacúo mientras el paciente sigue hinchado, a los 2-3 días se va a volver a juntar el líquido porque va a seguir con su presión hidrostática elevada. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a punzar otra vez? No es recomendable. Entonces, primero hay que hacer que la patología de base se compense biencito, bajen el edema de miembros inferiores, todo esté biencito. Y como les digo, a veces el líquido también desaparece. Y si no desaparece, ahí recién puedo evacuar porque ya está compensado el paciente, ¿no? Para ayudarle un poquito más. En cambio, en los exudados al tratarse de un daño directo a la pleura, no van a bajar con diuréticos, porque no es un aumento de la presión hidrostática, el mecanismo fisiopatológico, sino es una alteración directa en la pleura y en el endotelio vascular. Por lo tanto, el diurético no les va a hacer efecto. He visto a varios médicos que en todos los derrames les dan diurético, y no es así. En algunos sí funciona como los trasudados, pero en los oxudados, aunque le den 1000 diuréticos al día, no va a funcionar, no se va a evacuar ese derrame, porque no es un aumento de la presión hidrostática. Entonces, en este caso, sí debo hacer una toracocentesis evacuatoria, porque ese líquido no va a salir por ningún lado, yo tengo que sacar, ¿no? Entonces, tengo que hacerle una toracocentesis evacuatoria, pero a la vez tengo que investigar la causa. ¿Por qué? Porque se va a volver a juntar ese líquido si sigue la infección o si sigue el problema de origen ahí. Entonces, a mí me compete en este caso investigar la causa. Sí, tomando en cuenta, obviamente, estas causas. Mi primera causa es cáncer. Entonces, tomaré muestras para que me detecten cáncer. Mi segunda causa es tuberculosis. Tomaré muestras para que me detecten tuberculosis, como aquí. Lo que se hace es mandar a citología, estudio anatomopatológico del líquido pleural. Saco el líquido, mando anatomía patológica para que me identifiquen células malignas. Incluso en anatomía patológica pueden identificar células inflamatorias en colagenopatías, ¿no? Como lupus, artritis. Entonces, todo tipo de células nos los identifica anatomía patológica y se llama este estudio citología del líquido pleural. Me saco otro poquitito de líquido y envío a cultivo BAR. El cultivo BAR, que es para bacilos ácido alcohol resistentes, del líquido pleural que envío a sedes, que es para la detección de bacilo de Koch, tuberculosis. Mi segunda causa de derrame pleural exudado. Tercero, también mando a un cultivo y antibiograma para gérmenes comunes, porque otra de las causas también es neumonía, ¿no? Y puede ser una causa neumonía, y por lo tanto, enviaré a detección de gérmenes comunes del líquido pleural. También tengo que hacer una biopsia de pleura, sacar un poquito de la pleura parietal, porque la pleura parietal es la que biopsiamos, no la visceral está pegada al pulmón y esa no se toca. La parietal es la que biopsiamos y en la biopsia de tejido
mandaremos pues a estudio anatomopatológico también, porque en anatomía patológica nos van a detectar malignidad, nos van a detectar también células de patologías inmunológicas, nos van a detectar también granulomas, que son las verruguitas como gránulos que se forman por la tuberculosis. Entonces, esas cosas nos ayudan al diagnóstico. Luego mandaremos también otro pedacito de pleura, otra biopsia pleural a GeneXpert. Sabemos que el GeneXpert para detección de tuberculosis nos acepta tejidos de cualquier tipo. Entonces yo mando tejido pleural a GeneXpert para detección igual de tuberculosis. Entonces, así como yo tengo que investigar todas estas causas que son causantes del exudado, ¿no? Y eso es solamente en los exudados. Aquí evacúo, investigo, pido todo lo que tengan que pedir. Sin embargo, en los exudados no se hace mucho. La citología nos sirve para identificar células malignas, inflamatorias en el líquido pleural. Ahora aquí me gustaría hacer algunos ejercicios. Tomen atención, por favor, porque esto va a ser pregunta de examen. Van a entrar casos clínicos en donde tengan que sacar los criterios de Light. Los criterios de Light les voy a hacer recuerdo. Hemos avanzado ya en la anterior clase. Aquí están. Si quieren, anótense. Son 3 criterios de Light. El primero es la relación del LDH pleural dividido entre el LDH del suero, que nos tiene que dar más de 0.6 para exudado. Relación proteínas de líquido pleural y de suero mayor a 0.5, que nos tiene que dar en exudados. Y el LDH del líquido pleural mayor a los 2/3 del límite superior del valor normal sérico, ¿no? Que hemos sacado también. Y hemos dicho que el valor normal del LDH en suero depende al laboratorio en donde estemos realizando, como por ejemplo el laboratorio del Bracamonte, que tiene estos valores. Estos valores los vamos a tomar en cuenta de 207 a 414 y vamos a sacar su término medio, que creo que es 276 en los 2/3. O sea, 414 es el límite superior, ¿no? Entonces dice los 2/3 del límite superior del valor normal en sangre de LDH. Entonces 414 lo divido entre 3 y estaría sacando 1/3, ¿no? De esos 3/3 sumo solamente 2/3. Y eso creo que me sale 276 si no me equivoco. Y ese sería su valor de referencia. Entonces, cualquier número que supere más de 276 ya es indicativo de exudado, mayor a los 2/3. Entonces, tomando en cuenta esos criterios de Light, vamos a hacer estos ejercicios, en donde tenemos un líquido pleural, así es como se reporta el examen físico-químico del líquido pleural, en donde tenemos los valores de glucosa, que para decir que es un exudado, habíamos dicho que muchas veces hay consumo, menos de 70 miligramos de litro, en este caso está normal. Pero tenemos otros datos que son llamativos, como las proteínas. Las proteínas solitas, habíamos dicho que para decir que es exudado no tienen que superar o tienen que superar más bien los 3 gramos de decilitro. Y aquí supera 3.6. Y es un dato solito que nos está diciendo que es exudado. Sin embargo, tenemos que sacar los criterios de Light. Para sacar los criterios de Light necesitamos estos valores del líquido pleural y a la vez necesitamos valores de sangre, ¿no? Entonces necesitamos las proteínas y el LDH en líquido pleural y en sangre. Tenemos que asegurarnos que la unidad de medida esté igualito en las proteínas. No puede estar uno en miligramos, el otro en gramos. Si es así, tenemos que convertir, ¿no? Entonces sacamos el primer criterio, que es el LDH. El LDH en líquido pleural, aquí está, es 764. 764 lo dividimos entre el LDH de la sangre del mismo día, que es esto, 380. 764 entre 380. ¿Cuánto le sale? Hablen, ¿cuánto le sale? ¿Alguien ha sacado? 2,01 Doc. Muy bien. Entonces ya tenemos cuánto tiene que salir para que sea exudado o trasudado. La relación de LDH tiene que ser de líquido pleural dividido entre el LDH de suero
mayor a 0.6 para decir que es exudado. Si es menor a 0.6, decimos que es trasudado. En este caso nos ha salido 2, entonces es recontra mayor que 0.6. Por lo tanto, es un criterio positivo para exudado. Segundo criterio, aquí tenemos examen químico, proteínas. 3.6 gramos decilitro. Tomamos primero el de líquido pleural, nos verificamos que está en la misma unidad de medida, está en la misma unidad de medida. Entonces dividimos 3.6 entre el valor de proteínas de la sangre, que en este caso es 5 gramos decilitro, ¿y cuánto le sale? 0,72. 0,72, o sea, 0.7. El término de referencia para decir que es exudado un líquido pleural por proteínas dentro de los criterios de Light es 0.5. Todo lo que es mayor a 0.5 en proteínas ya es catalogado como exudado. Si es menos de 0.5 es trasudado. En este caso nos ha salido 0.7. Por lo tanto, ya son dos criterios compatibles con exudado. En los criterios de Light, suficiente es tener un criterio positivo para exudado para decir que el líquido es exudado, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. En realidad, este líquido, desde que hemos sacado el LDH, ya es exudado, ¿no? Porque nos ha salido elevado. Tercer criterio. Los 2/3, el LDH mayor a los 2/3 del valor o del límite superior normal de la sangre. Si es mayor, es exudado. Si es menor a los 2/3, es trasudado. Entonces, si es, tomando en cuenta los valores del Bracamonte, que es de donde hemos sacado estos resultados, en todos estos valores, porque este laboratorio es del Bracamonte, todo este Bracamonte. Entonces, como hemos hecho en el Bracamonte, vamos a tomar la referencia de Bracamonte. Y el término de 2/3 que habíamos sacado hace ratito es 276, ¿no? Los 2/3. Entonces, si supera los 276, el LDH en líquido pleural lo catalogamos como exudado. Aquí tenemos 764. Está recontra superando los 276. Por lo tanto, este líquido es compatible con exudado por los tres criterios de Light. Relación proteínas nos ha salido 0.7, relación LDH nos ha salido 2, el LDH mayor a 276 que corresponde a los 2/3 del límite superior en la sangre, ¿no? Y eso, bueno, puede variar este número de acuerdo al laboratorio de donde se esté tomando, ¿no? Y entonces es un exudado neto. Ahora tenemos aquí otro caso en donde tenemos otra paciente y algo para que vean, bueno, este paciente le hemos hecho biopsia porque no se ha salido exudado, ¿no? Y como es exudado habría que estudiarle más. Esta paciente no tenía fiebre, no tenía fiebre, sí tenía pérdida de peso, no tenía diaforesis, por lo tanto hemos sospechado nomás en cáncer y algo llamativo es que el líquido, miren aquí, era rojo, era sangre. Entonces, hemos sospechado lo primero de cáncer, se ha hecho la biopsia pleural, no ha salido tuberculosis en GeneXpert, pero sí ha salido mesotelioma en su tejido en anatomía patológica, o sea que ha sido cáncer esta paciente lamentablemente y ahorita está en oncología. En cambio, este otro paciente tenemos igual los valores. Saquemos los criterios de Light. El primer criterio es LDH, que aquí está 190, dividido entre el LDH de la sangre del mismo día, 360. A ver, ¿cuánto le sale? 0,52. Ya, ¿cuánto es el término medio o el término de referencia del LDH y la relación? Más de 0,6 exudado. Exacto. Entonces, está menos de 0.6. Por lo tanto, es un criterio positivo para trasudado, ¿no? Ahora nos vamos a las proteínas. Las proteínas que están 1.6 y nos fijamos siempre que esté, ¿no? En la misma unidad de medida, está en la misma unidad de medida. Entonces, las proteínas 1.6 dividido entre el primero siempre del líquido y luego el del suero. 1.6 dividido entre 6. Sale 0.2. 0.27. Exacto.
0.27. 0.2. Entonces tampoco está superando el valor de referencia que es 0.5 en proteínas. Todo lo superior a 0.5 exudado. Entonces está 0.2, menor a 0.5, por lo tanto, otro criterio para trasudado. Luego nos vamos al LDH solito, que es 190, que no debe superar los 2/3 del límite superior normal en sangre, que según nuestro laboratorio del Bracamonte, que es de donde hemos sacado estos valores, tenemos el término o los 2/3 de 276. Entonces no tiene que superar, no supera, 190 está. Entonces, tercer criterio compatible con trasudado. Entonces, este líquido es trasudado. Y sí, este paciente tenía una insuficiencia cardíaca congestiva, sin embargo, no estaba respondiendo bien a diuréticos, todo el tiempo estaba descompensado y se ha pensado en que tal vez podía estar haciendo una infección o alguna otra cosa a nivel del derrame pleural que él tenía. Por eso es que se ha optado en hacer este estudio del examen físico-químico para demostrar que, bueno, o para ver también que no era, o que tal vez podía ser alguna infección que le esté descompensando al paciente, ¿no? Sin embargo, ha salido trasudado, lo que quiere decir que el corazón nomás era el que estaba originando este derrame pleural, no era nada infeccioso. Entonces, así hemos concluido derrame pleural. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, no hay dudas, ¿no? Como no hay dudas, vamos a acabar de avanzar este tema, que es todo patología de la pleura. Y bueno, lo más largo ya hemos avanzado, que es derrame pleural. Lo demás ya es más que todo el manejo, porque hemos dado un adelanto que esto de hemotórax, neumotórax, quilotórax, solo es el nombre según el contenido del espacio pleural. Como aquí estamos viendo, es aire lo que está conteniendo ese espacio pleural, por lo tanto es un neumotórax, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué características tienen estas entidades. El derrame pleural es líquido pleural anormal, más de 15 cc en el espacio pleural, y se caracteriza por ser un líquido amarillo, citrino, unas veces puede ser cristalino, otras veces puede ser opalescente, dependiendo si es un exudado o trasudado. Empiema se llama cuando el contenido es purulento en el espacio pleural. Puede ser pus, puede ser un color achocolatado o lechoso. Eso también va a ser pregunta de examen por si acaso. Diferencias entre derrame pleural, empiema, neumotórax, hemotórax, quilotórax. Neumotórax se llama cuando el contenido del espacio pleural es aire. Puede ser por alguna lesión traumática del pulmón que haya producido colapso, se haya agujereado, en otras palabras, y el aire del pulmón haya salido hasta el espacio pleural, como estamos viendo en esta gráfica, produciendo aire en el espacio pleural. El paciente va respirando y por alguna ruptura del pulmón, el aire que entra en el paciente se va saliendo al espacio pleural, por lo tanto se va haciendo más atención el aire ahí adentro atrapado, porque ya no sale, entra pero ya no sale. Entonces, ese es el neumotórax, ¿no? Que puede producirse generalmente por traumas. Hay algunas entidades que producen neumotórax espontáneo, como el EPOC en su etapa de enfisema pulmonar, porque y cuando hay ya bulas que son o son marginales, están cerquita a la pleura. Entonces, estas bulas a veces con los esfuerzos revientan y perforan el pulmón y se produce neumotórax espontáneo. Generalmente, pero es traumático. A veces también en procedimientos como al hacer punciones en derrame pleural, se puede también por un mal movimiento, tal vez como punzamos a ciegas, a veces podemos lesionar pulmón y se puede producir también un neumotórax. Y el hemotórax es el contenido de sangre en el espacio pleural. Y eso igual, generalmente es traumático. Alguna arteria por alguna caída, accidente de tránsito se haya lesionado, o también puede ser iatrogénico durante los procedimientos que realizamos al hacer biopsia pleural, al hacer toracocentesis, se puede ocasionar un hemotórax. Y a veces también puede haber hemotórax en algunas patologías inflamatorias de gran magnitud, como en el cáncer. Y el quilotórax es el contenido de líquido linfático en el espacio pleural. Es un contenido lechoso.
como leche, ¿no? Entonces es linfa en el espacio pleural, que también se llama quilo, por eso es su nombre de quilotórax. Con esa introducción vamos a ir viendo así de manera un poco más individualizada todas estas entidades. El neumotórax se define como la apariencia o la presencia de aire en el espacio pleural. El aire puede proceder del exterior a través de un acceso abierto, puede ser por una puñalada y por ese conducto que se hace por la puñalada tal vez en personas que pelean o en asaltos, puede haber entrada de aire del exterior al interior del espacio pleural, produciéndose también un neumotórax, ¿no? A través de un acceso abierto de la pared torácica, o puede también proceder del interior de las estructuras intratorácicas que contienen aire desde la tráquea, ¿no? A veces en accidentes la tráquea también se perfora y eso produce neumotórax. De toda la vía aérea, del parénquima pulmonar, del tubo digestivo también que tiene aire, igual puede producirse un neumotórax cuando hay traumatismo del tubo digestivo, sobre todo a nivel del esófago. Entonces, todas estas lesiones pueden producir neumotórax. La clasificación del neumotórax se clasifica en dos grupos grandes principales, que son el neumotórax espontáneo y el neumotórax adquirido. Dentro del espontáneo tenemos el primario y el secundario. El primario es cuando no existen signos clínicos ni radiológicos de enfermedad pulmonar, es decir, el paciente aparece con neumotórax y no sabemos por qué, de qué, no se ha golpeado, no se ha caído, no se ha hecho ningún tipo de trauma, no tiene enfermedades de base como EPOC y de nada aparece con neumotórax. De estos casos un hito he visto. En toda mi trayecto, que no es tan largo, pero he visto un hito que no se sabe o sea, no se ha logrado saber de qué es al final, solo apareció con neumotórax y punto. Entonces, esos son los primarios. Y el secundario es cuando ya el paciente tiene una enfermedad conocida de base pulmonar, como el EPOC. Pacientes con EPOC, enfisema pulmonar, que hacen neumotórax espontáneo por cualquier esfuerzo que hagan, ¿no? O incluso por exceso de aporte de oxígeno suplementario, estos pacientes pueden desarrollar neumotórax por la presión de oxígeno que está entrando. Entonces, eso se llama secundario. El segundo grupo es el neumotórax adquirido. En el adquirido tenemos un subgrupo que es el traumático. Y el traumático es en accidentes, cuando hay trauma de tórax abierto por una herida penetrante que hace que el aire entre de afuera hacia adentro, o puede ser un traumático cerrado por una lesión del parénquima pulmonar o por alguna lesión de alguna de parte de la vía respiratoria, por contusión pulmonar, que puede originar colapso del pulmón y salida de aire hacia el espacio pleural. Entonces, traumático abierto o cerrado. Luego está el neumotórax adquirido iatrogénico, que se hace mediante técnicas de biopsia, las que hacemos en neumología, pueden ser biopsias